Muy buenos días, bendiciones. Que el Señor Dios grande, todopoderoso, les bendiga a usted el día de hoy y siempre. Bienvenido a esta su emisora Shiloh Internacional. Estamos acá hoy un día más en el programa Tiempo de Escudriñar la Palabra. Y hoy estoy acá, este es su servidor, su amigo, su hermano, Juan Argüello, para servirle. El programa pasado hablamos acerca del libro de los Hechos y como les comenté, que durante 28 programas vamos a estar hablando acerca de ese libro, porque son los capítulos que tiene este libro y vamos a hacerlo uno por uno, si el Señor lo permite. Para que sea el Señor mostrándonos a través de la Escritura los secretos, los detalles, todas las cosas que Él quiere traer en ese tiempo, para que nosotros revisemos, profundicemos en su palabra y veamos las cosas que están ahí escritas. Hablamos acerca de que no solo tenía 28 capítulos, sino que eran 1007 versículos los que tiene este libro, que lo escribió Lucas como una segunda parte. Primera parte, el Evangelio de Lucas, de lo que había hecho Jesucristo, y el segundo libro, eso que pasó ya cuando Jesucristo ascendió a los cielos y los apóstoles se pusieron en función al plan, al propósito de Dios. Entonces podemos ver que este libro, al igual que el libro de Lucas, fue patrocinado por Teófilo, que es a quien le escribe Lucas el primero y ese segundo libro. De Teófilo no habla mucho la palabra, pero conforme lo que investigamos nos dimos cuenta que era una persona que pertenecía al gobierno romano que patrocinaba ese tipo de documentación de cosas que habían sucedido. Y aquí, como el libro lo dice y como lo explicamos la vez pasada, el hecho un hecho es algo que se refiere a algo que sucedió, a algo que pasó, algo que quedó registrado en ese libro a través de toda la investigación que hizo Lucas con testigos y todo lo que él fue recopilando y fue escribiendo en ese libro. Lo hizo con un gran orden, de una manera muy hermosa, y podemos ver de verdad cómo Dios a través de toda su palabra comienza a cumplir una y otra vez lo que está escrito. Así como fue anunciado del Génesis hasta la muerte de Jesucristo, todas las cosas calzaron, que quiere decir que la palabra del Señor es de verdad algo que sucedió, algo que pasó, algo que no se puede debatir, algo que vieron muchas personas y que escribieron acerca de eso, y muchos anuncios que se dieron en el Antiguo Testamento ya fueron cumplidos a través de Jesucristo. Y aún aquí sigue sucediendo el cumplimiento de muchas de las promesas. Jesucristo le dice a sus apóstoles: manténganse en ese lugar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y sean recubiertos de su poder, y luego vayan a todo lugar a hablar la palabra del Señor. Y así fue como sucedió. Ellos fueron obedientes, vieron como Jesucristo fue ascendido a los cielos, y aquellos ángeles anunciaron que un día ese que hoy estaba siendo levantado iba a volver de la misma manera como se fue sobre una nube. Y yo estoy esperando ese día, y sé que usted también lo está haciendo, el día del cumplimiento, del regreso, donde todo ojo lo verá, donde toda persona le reconocerá y sabrán que Él es Dios. Entonces podemos ver cómo siguen las promesas apareciendo en la palabra del Señor de esa próxima regreso de Jesucristo, las directrices del camino que hay que tomar para seguir esparciendo su evangelio por todas las ciudades, por todos los lugares, a todas las personas del mundo. Pero tenían que pasar ellos primero por una investidura de poder, de autoridad que le iba a dar el Espíritu Santo a ellos para que lo pudieran hacer. En el primer libro dijimos que era muy corto, que no había mucha información, que era como una introducción a todo lo que ese libro de los Hechos iba a presentar, y llegamos al Hechos 2, algo muy interesante, que es el inicio de una carrera evangelística gigantesca, donde comenzamos ya a ver el mover de los apóstoles, de todo el mover de los cristianos a través de la palabra de Dios, en los bautizos,
los milagros, los prodigios, las señales que comienzan a suceder a través de la investidura y del poder del Espíritu Santo sobre estas personas. Entonces hoy vamos a analizar un poco acerca del libro de los Hechos, de qué pasó, en qué tiempo pasó, qué cosas normalmente hemos leído rápido y nos hemos acostumbrado a mencionarlo de una manera, pero que no tienen o muchas veces nos hemos equivocado a la manera de expresarnos acerca de eso. Ese capítulo número 2 sucede después de la orden de Jesucristo de que se vayan a un lugar específico en Jerusalén a esperar que el Espíritu Santo descendiera. Fue en un tiempo llamado Pentecostés, en una festividad del pueblo judío, donde se celebraban las primicias. Para nosotros el Espíritu Santo de Dios es una primicia. Es después de haber sido libertados su pueblo en la Pascua, recibieron a los 50 días, que eso quiere decir Pentecostés, que son 5, se refiere al número 5. A los 50 días recibieron, van y celebran las cosechas. Aquí recibimos libertad a través de Jesucristo en la Pascua, que Él es el Cordero, aquel sacrificio que vino por nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y a los 50 días recibimos la primicia, el fruto de ese sacrificio que hizo nuestro amado Jesucristo, que nos trajo a nosotros grandes cosas, nos introdujo a los dones, nos introdujo a los frutos, nos introdujo al reino de los cielos, nos introdujo a ese reino de milagros, prodigios, señales que habla la palabra de Dios, y más en ese libro de los Hechos. Entonces sabemos que sucedió 50 días después de una celebración del pueblo judío, pero con un tono diferente. Ya no iban a celebrar más esos cristianos el día de la cosecha, sino el día en el cual recibieron al Espíritu Santo de Dios. Y yo siempre me he hecho la consulta y he revisado un poco acerca de que una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Muchas personas a veces nos ponemos a cuestionar si el hablar en lenguas es una señal de que tenemos al Espíritu Santo, que ya fuimos bautizados, y hay muchas señales del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos dicen que hemos recibido el Espíritu de Dios, que hemos recibido su bautismo, que estamos revestidos de su poder, y muchos de esos son en sus dones, y los dones funcionan en cuanto a la llenura. Y aquí sucede, pasa en este capítulo, pero vamos a ponernos a reflexionar un poco, a ponernos a leer la palabra, lo que dice la palabra, y ver qué hemos entendido durante tanto tiempo, durante tantas veces que hemos leído este capítulo, o muchas veces que hemos oído acerca en prédicas acerca de eso. Y dice que estaban en ese día reunidos todos en un mismo lugar, que era un aposento alto, eran 120 personas las que estaban en ese lugar, cuando de pronto se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo de viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa. No fue el viento lo que llenó la casa. Eso hay que leerlo muy bien, porque todo el mundo espera que gire un viento, que haya un remolino de viento en un lugar donde usted está en oración, esperando que venga el Espíritu Santo, y a veces por estar esperando una manifestación de este tipo, nos perdemos la manifestación del Espíritu Santo porque no llegó como nosotros esperábamos que llegara, pero sí se manifestó. Y entonces aquí dice que se manifestó en un ruido fuerte, de un fuerte viento impetuoso. A veces dicen un viento recio, un viento fuerte, un viento poderoso. Y es interesante porque estudiando eso yo decía, ¿qué puede ser? ¿A qué se refiere ese viento? Y me trajo a memoria cómo Dios hablaba. Cuando Dios hablaba decía que se oía como un estruendo en el cielo, como unas fuertes aguas. Y entonces me da a indicar que el Espíritu Santo en ese lugar pudo estar hablando, pero se oía como un gran y un fuerte, impetuoso
viento, así como se oía la voz de Dios como un trueno, como un estruendo, como aguas. Así el Espíritu Santo se oye en ese lugar, se escucha como un viento recio, como un viento fuerte. Y ese ruido inunda toda la casa, o sea que no fue un simple ruido, sino fue un ruido que penetró todo ese lugar. Y entonces ahí comenzó a suceder algo. Y yo me pregunté, luego dice, apareció unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y es interesante, la lengua de fuego no es una lengua humana, una lengua física como la que tenemos nosotros en nuestra boca. Cuando usted ve un horno encendido, ve como unas lengüetitas que se levantan, son como como unas serpientes, o ve una vela encendida y ve que esa luz se mueve. Eso es lo que es una lengua de fuego. Esa luz encendida sobre los carbones, sobre los tizones, sobre la vela, es una lengua de fuego. Entonces esto me trae a mí a pensar que si esa lengua de fuego quiere decir que fueron encendidos, cada una de esas personas fue activada, fue encendida como aquella lámpara que dice la palabra, que cuando una lámpara es encendida no se encendió para ponerse debajo de la cama, sino para ponerla en alto para que ésta alumbrara. Y entonces yo creo que la referencia acerca, porque en esos tiempos no había conocimiento de mucho lenguaje y el idioma griego no es tan extenso como ahorita el español o el mismo hebreo, digamos que una palabra tiene varios significados, alcanza a tener el griego dos o significados por palabra. El hebreo a veces llega a tener 6, 7 significados por cada palabra y es algo entonces que no es literal, no es algo que sucedió de esa manera o así de la manera que se ha escrito, sino que es en representación de algo que sucedió, pero la única manera de explicarlo era como esa lengua de fuego. Entonces muchos pensamos que cuando llegó el Espíritu Santo sobre nosotros nos pusimos a hablar en lenguas. Sí menciona aquí el hablar en lenguas, pero un versículo adelante, que todos se quedaron sorprendidos en eso, y es en cuanto a la referencia esta que le hago yo a usted en cuanto al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo lo llena a usted, los dones que Él le ha dado a usted, así como le place a Él darlos, se activan, se ponen en función. Y uno es las lenguas, otro es la profecía, el don de profecía que se activa cuando está justamente esa llenura del Espíritu Santo en un lugar, las sanidades, y así se refleja la llenura del Espíritu de Dios. Y la palabra lo dice en Joel, dice que en los últimos días los ancianos tendrán sueños, los jóvenes profetizarán y hablarán en lenguas. Entonces estas son llenuras del Espíritu Santo, porque dice, derramaré mi espíritu sobre la tierra. Y entonces cuando Él derrama, nos llena, porque ese líquido literal nos llena por completo y nosotros podemos funcionar en esos dones del Espíritu Santo, en las lenguas, en la profecía, en los sueños, en muchos otros que hay, milagros, sanidades, libertades, y fe, el don del amor. Todos estos dones se activan en la llenura del Espíritu de Dios. Si no está la llenura del Espíritu Santo, nosotros no podemos ejecutar los dones del Espíritu Santo, porque es a través de Él, a través de su mismo Espíritu, así lo dice la palabra, que estos funcionan. Entonces doy explicación acerca de estos dones, porque aquí, después de ellos ser encendidos o activados, o que haya venido el Espíritu Santo, supongo que sus rostros se iluminaban de que ya habían recibido el poder del Espíritu de Dios, y todos fueron llenos y comenzaron ahora sí a hablar en otras lenguas. Pero aquí hay algo importante, vamos a leer la palabra. Dice que
en esa ocasión habían judíos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y se quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Entonces es algo interesante que este ruido, ese estruendo, ese movimiento de ese viento, de ese estruendo, de ese viento recio, no solo se oyó en el aposento alto, sino se escuchó en todos los lugares que estaban ahí cerca de ese lugar, donde habían un montón de naciones, de devotos de todas las naciones en Jerusalén, y ellos se quedaron sorprendidos. Dice que se quedaron desconcertados, como qué está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y dice la palabra, dice que están totalmente asombrados. ¿Cómo puedo ser? Exclamaban todas estas personas. Son de Galilea y aún así los oímos hablar a nuestra lengua materna. Y ellos comenzaron a hablar en las lenguas de los que estaban ahí presentes, siendo no de las regiones de ellos. Y entonces quiere decir que eso eran idiomas, que eso eran un lenguaje entendible porque las demás personas entendían lo que esos decían. Unos dijeron, es que están borrachos, y otros dijeron, no, es que esa hora no se toma, entonces no están borrachos. Entonces todos quedaron maravillados y perplejos. Y a veces a nosotros se burlan las personas cuando nosotros comenzamos a manifestar esos frutos del Espíritu Santo en su llenura. Cuando hablamos en lenguas, cuando comenzamos a profetizar, hay mucha gente que dice, este hombre está loco. Dice, en la misma palabra le dice que a la gente que no es espiritual, a los espirituales, lo que hacemos los espirituales les parece locura. Y entonces podemos ver cómo después de esta llenura del Espíritu Santo, cómo aquel momento, aquel tiempo que había dicho Jesucristo que iba a venir sobre ellos una autoridad, un poder que los iba a hacer hablar para poder ir a hablarle a todas las naciones, se activa en ese preciso momento. Porque aunque ellos no se movieron de inmediato a todos los rincones del mundo, a todos los lugares, dice que en ese lugar ya había gente de todo lugar, había gente de Judea, en ese lugar en Jerusalén, y había gente de todos lugares y hablaban en las lenguas de ellos para que ellos entendieran lo que el Espíritu Santo o lo que el Evangelio quería transmitirle a ellos, y lo entendían claramente. Pedro, ahora vamos con la parte de Pedro predica a la multitud, y es muy interesante porque eso me llama a mí la atención y lo podemos ver en discursos como el de Esteban, aquel hombre lleno del Espíritu Santo, que fue apedreado por hablar acerca de Jesucristo, el cual es oído por Saulo, por Pablo, no era Pablo todavía, por Saulo, y dice, ¿quién está hablando él? Y se hace la pregunta y después llega, bueno, pero nos vamos un poco más allá de lo que estamos expresando el día de hoy, pero es interesante porque el denuedo con el que habló ese Esteban es el denuedo o el poder o la autoridad o con el convencimiento que habla Pedro en las dos siguientes prédicas que hace. Una es en ese lugar donde aproximadamente 5,000, si no me equivoco, personas, es que tenía el dato aquí y se me borró, escucharon de la palabra del Señor, se convencieron, tuvieron temor y se fueron a bautizar. Y entonces es interesante que lo que habla Pedro en esa prédica a la multitud es la historia completa de Jesucristo. Es el Evangelio tal y como fue escrito en la palabra del Señor en los 4 evangelios, que dicen quién era Jesús, a qué vino, que su pueblo no lo aceptó, que fue latigado, que fue golpeado, que fue castigado, que fue crucificado por ustedes, dice él. Y vamos a leerlo, porque realmente esa palabra tiene mucho poder y debe ser la
Esa es como la raíz de lo que siempre debemos de hablar nosotros en el Evangelio para que muchos sean convencidos de quién es Jesucristo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer Pedro predica a la multitud. Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente y sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu y aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchad. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas, señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin la ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida, me llenarás con alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en eso. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió y fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David está mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios lo levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Fue un hecho que sucedió en ese momento y hay testigos porque fue algo real. Ahora ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió a los cielos y sin embargo dijo el Señor, le dijo a mi Señor: siéntate en lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Qué hermoso esta palabra, digamos, porque no sé si usted lo ha notado, Jesucristo fue crucificado en un monte muy alto y fue puesto aún más en alto en aquella cruz. Y podemos ver cómo el soldado romano llega a lastimar, a ver si está vivo, y le penetra una daga en su costado y sale sangre y agua. Esa lanza, porque fue una lanza, tuvo que extenderla para poder llegar a ese lugar. O sea que él estaba tan alto que las manos no alcanzaban el costado de Jesucristo y tuvo que usar una herramienta. Quiere decir que todo en ese momento sus enemigos estaban bajo sus pies. Qué bonito que es el Señor.
Y seguimos leyendo en el 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios, ser bautizados en el nombre de Jesucristo y esperar el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba y les insistía a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron en Pedro, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. 3,000 personas fueron. Yo dije 5,000 ahora, me disculpo. Entonces podemos ver cómo aquí habla de la promesa, digamos, que si usted se arrepiente, si usted se bautiza y si usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Tendrán la misma autoridad que tenían estos apóstoles que recibieron esa autoridad ese día del Pentecostés en ese lugar, y van a ser llenos. ¿Llenos para qué? Aquí lo dice muy claro: para profetizar, para tener sueños, para tener visiones, para hablar en lenguas, para que todos los dones del Espíritu Santo de Dios sean funcionales a través de la llenura de su Santo Espíritu. Es interesante que no dijo, no habló palabras griegas, no habló palabras hebreas, no hizo una gran investigación teológica de lo que había sucedido, sino él les habla realmente lo que sucedió con Jesucristo, que él murió por nosotros porque nosotros le negamos, y él padeció en esa cruz, pero que todo eso estaba escrito, que era una promesa, y aún así el Señor sigue hoy en día cumpliendo su promesa. Todo lo que había hablado David se cumple, todo lo que había dicho Jesucristo se cumplió, todo lo que se había anunciado acerca del Espíritu Santo se está cumpliendo aún hoy en día y se seguirá cumpliendo hasta que aquel que ascendió en las nubes, en el capítulo 1, y dijeron aquellos ángeles, lo anunciaron como promesa, Él volverá. Entonces, es hermoso cómo la palabra de Dios nos habla, nos enseña, nos muestra todas estas cosas. Y no son cosas que se quedaron en ese tiempo, sino que aún hoy en día aquel que se arrepiente, aquel que cree en Jesucristo, es lleno del Espíritu Santo, lo recibe, para que el plan de la gran comisión de ir a hablar a todo lugar del mundo acerca de Jesucristo se cumpla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted va a ser una de esas personas que va a llevar ese testimonio del poder de Dios, que usted va a ir a hablar de esa palabra, conquistando no primero las naciones. Es que mucha gente toma la promesa de Jesucristo de ir a hablar a todas las naciones, pero ¿y qué pasa con sus vecinos? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con la gente alrededor suyo? En este lugar era un hogar, una casa, un lugar alto donde estaban ellos reunidos, eran como una familia. Ahí estaba María, ahí están todos sus discípulos, sus hermanos. Primero se empieza en la casa, luego se empieza con la vecindad, con la comunidad, como lo hizo Pedro. Les habló a todos los que estaban ahí en Jerusalén, en ese lugar, todos los habitantes que habían de la tierra en ese lugar, que no solo eran propios de ese lugar, sino habían extranjeros también. Escucharon el mensaje de Dios a través de un milagro, a través de un don del Espíritu Santo, en lenguas, pudieron entenderlo en la lengua materna que cada uno de ellos tenía. Y eso fue para una prueba, para algo sorprendente del Señor, para que supieran que de verdad no eran ellos, sino era el Espíritu Santo de Dios convenciendo a estas personas de que era Él, el Dios Todopoderoso, hablándoles acerca de Jesucristo. Y todos se convencieron, todos tuvieron temor, todos se metieron a las aguas, se sometieron a las aguas, y así en todos los otros capítulos que vamos a ir escuchando
de aquí en adelante vamos a ver cómo esas palabras de la realidad de los hechos, de lo que sucedió en verdad, sin adorno, sin gran explicación, sino paso a paso lo que sucedió con la vida de Jesucristo, a través de la autoridad del Espíritu Santo, eran convencidos todos de esa verdad, de esa realidad, de este hecho. Y el Señor lo va a hacer. Y tal vez usted ya hoy en día está revestido del poder del Espíritu Santo y está esperando una manifestación, que se le prenda esas lenguas de fuego sobre sus cabezas. Puede suceder, sí, Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Pero quiero que lo tome hoy en el nombre de Jesucristo como ese poner un objeto en función, como una candela se enciende, hace la llama y ya está funcionando. Esa lámpara encendida que no se debe poner debajo de la cama, sino que se debe poner en alto. Así es usted. Ya la llama del Espíritu Santo vino a encenderlo usted, a encender su vida, y a través de ese libro de los Hechos y todo lo que el Señor nos va a ir mostrando acá, lo va a poner usted en función, lo va a llenar a usted el Santo Espíritu para que pueda ejercer la gran comisión y que pueda ir a hablar a todos los rincones del mundo, como lo decía en el capítulo 1, la palabra del Señor, su evangelio. Entonces, es muy hermoso la palabra. No sé si hasta el día de hoy a usted le ha comenzado a dar esa sed, esa comezón de oídos para poder oír la palabra de Dios. Le ha abierto esa gran hambre de seguir leyendo la palabra, de entenderla, de escudriñarla, de buscar. Y sé que sí ha sucedido, porque usted tal vez está no debatiendo contra mí, sino que usted dice, ¿será? Y entonces se pone a investigar, se pone a buscar, se pone a leer, y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. La única verdad es Cristo. Él tiene la respuesta para todas las cosas y su Santo Espíritu. Pero si algo que yo dije a usted lo puso a pensar, lo puso a investigar, lo puso a buscar, para la gloria de Dios, así es este programa, para que escudriñemos juntos la palabra del Señor, así como la escudriñé yo hoy para traerle a usted ese mensaje, esa nueva lectura. Usted también en su casa, en su hogar, con su familia, se pueda poner a buscar, a escudriñar los nombres, las cosas, los tiempos, las festividades, quién lo escribió, si es cierto que se lo escribieron a Teófilo, si fue Lucas, todo eso sé que a usted hoy lo está activando, lo está encendiendo, y cada vez que usted va a comenzar a leer, a reflexionar, a escudriñar, va a irse llenando del Espíritu Santo de Dios, y después va a llegar y poder hablar acerca de la palabra del Señor con gran convencimiento, muy bien instruido en lo que usted leyó, con mucha seguridad de lo que usted sabe, y así no le van a poder debatir, y así todos van a creer, y así todos van a querer bautizarse, y así todos van a pedir perdón, y así todos van a ser llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que queremos. No es quedar yo en grande, no es que usted quede en grande, sino que se cumpla la promesa del Señor, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, que todos oigamos la palabra de Dios, que todos vayamos a todo lugar, a toda región, a toda ciudad, a todo país, hasta los lugares más escondidos, más guardados, alejados, con la palabra de Dios. Y eso es lo que ese programa pretende, que a través de escudriñar la palabra de Dios y a través de comenzar a leer el libro de los Hechos, de estos 22 programas que vienen, usted se comience a llenar, comience a ver el funcionamiento, cómo estas personas se evangelizaban, qué era lo que sucedía, porque ahorita van a comenzar a suceder milagros, prodigios y señales que dice la palabra de Dios que perseguía a los apóstoles. Aquí no queremos hacer, eso no es un curso para ser apóstoles, eso no es un curso para que usted, después de comenzar a llevar el evangelio a todos lados, se crea un apóstol. Si usted tiene el ministerio, gloria a Dios, que el Señor lo use con gran poder, pero aquí dice que justamente no era a través de ellos, dice que era alrededor de ellos que pasaban los milagros, los prodigios y las señales. Otros sí sucedían a través de la imposición de manos, a través venía la llenura y ciertas cosas que vamos a ir viendo en programas adelante conforme vayamos avanzando en el nombre de Jesucristo. Qué hermoso que es la palabra del Señor. Hoy ya llevamos
dos títulos, que uno es la llegada del Espíritu Santo. Pedro predica a la multitud, y el último título de ese Hechos 2 es acerca de los creyentes formaron una comunidad. Cuando ya comienza a haber un denominador común, toda la gente comienza a reunirse y comienza a hablar de eso y comienza a hacer una gran comunidad, y así somos nosotros los cristianos, como cuando comenzamos a hablar de la palabra de Dios y a creer en Él, comenzamos a hacer una comunidad. Y aquí decía en el capítulo anterior, ese título, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia. Cuando se iban sumando a la iglesia, ahí es donde comenzaban a hacerse la comunidad. La iglesia sabemos que somos nosotros. El edificio es el templo, y no es el templo que va a reconstruir Jesucristo al final del tiempo. Él viene por la iglesia, Él viene por usted, limpio, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Pero hay mucha gente que va a llegar al templo con esas mismas características que tiene usted de ser creyente, de haber sido bautizado y querer hablar de lo que Dios hace a través de su Santo Espíritu, lo que Él prometió, la promesa de ese cumplimiento. Y vamos a leer, los creyentes forman una comunidad. Está en Hechos 2, 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían el dinero con aquellos que lo necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Dios quiere hacer su comunidad aún más grande, y Él va a ir agregando a todos aquellos que quieren ser salvos, a todos aquellos que reciben a Jesucristo, a todos los que creen en Él y son llenos del Espíritu Santo. Y es hermoso como deben ser los cristianos y como es esta comunidad. Dice que ya se preocupaban unos por otros, por eso vendían sus cosas y las compartían y daban de alimentos. Y eran una comunidad de verdad preocupados unos por otros. Aquí habla también de la capacitación que les daban los apóstoles a estas personas para que entendieran las cosas, para que profundizaran, y conforme iban profundizando sentían un gran temor de Dios sobre sus vidas, y veían los milagros, los prodigios y las señales que sucedían. Y así va a suceder en su vida, así va a suceder en su comunidad, en el templo donde usted se reúne, en la congregación donde usted va. Van a comenzar a pasar estas cosas cuando de verdad sean instruidos en la palabra del Señor, en una doctrina sana acerca de las promesas del Señor de esos tiempos, de lo que hay que hacer para poder alcanzar el tiempo, las promesas que están escritas en Joel y que nos ofrece el Señor a través de estos libros, de creer en Él y ser llenos del Espíritu Santo y poder profetizar, poder ver esos milagros, esas señales, esos prodigios, esas liberaciones, esas sanidades, todas las cosas que Él ya tiene preparadas para cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Ese es el capítulo que nos tocaba el día de hoy, el Hechos 2, en el cual pudimos resumir un poco acerca de cada uno de los 3 títulos que conforman ese capítulo, de los 47 versículos que tiene. Y podríamos ir rezando. Nos faltan 26 capítulos del libro de los Hechos. Le restamos 47 a 1007, serían 960 versículos nos quedan aún por leer, aún por ver, aún por revisar, aún por esperar que Él nos quiere mostrar el Señor a través de cada uno de ellos. Y es maravilloso, muy bonito leer ese libro. Yo no sé cuántas veces ya usted lo ha leído, yo ya lo he leído muchas veces,
y cada día me lleno más, cada día me gozo más en lo que el Señor hizo en esos tiempos y que sigue haciendo en esos tiempos, porque Él no es un Dios de un calendario gregoriano, sino es un Dios de un tiempo infinito, en el cual lo que sucedía allá, esos milagros, esos prodigios, esas llenuras, esa manifestación del Espíritu Santo todavía hoy se dan en la misma intensidad, con el mismo poder, con el mismo, con la misma llenura. Qué bonito llegar al día de hoy y poder leer esa palabra, poderla compartir con ustedes y que ustedes estén acá, igual que todos los lunes a las 10 de la mañana en Chailo Radio Internacional, con ese su amigo, su hermano Juan Argüello, compartiéndoles cada día más de estos capítulos del libro de los Hechos en la ciudad de Heredia, Costa Rica. Y seguimos, y vamos a seguir pidiéndole al Señor que nos revele aún más a través de sus palabras y para poder afrontar los tiempos que vienen, tiempos de avivamiento en los cuales debemos tener gran conocimiento de esta base evangelista. Primero tenemos que ser llenos para poder ir a hablar de la palabra del Señor a todo rincón, a todo lugar. Y cómo empezaron los apóstoles en esa ciudad, en su casa, con su familia, y luego se fueron extendiendo poco a poco al territorio hasta llegar a los últimos rincones de la tierra, como lo tenemos que hacer nosotros. Pedirle al Espíritu Santo Dios que nos llene todos los días para poder hablar su palabra en una lengua entendible, con denuedo, con poder, con autoridad, para que la gente sea convencida a través de Él y sean bautizados y reciban al Señor Jesucristo, y que estos puedan acceder también a la promesa que nosotros accedimos en el nombre de Jesús, y que la comunidad de Él, su iglesia, su cuerpo crezca en cantidad de personas en el nombre de Jesucristo, porque así fue en aumento. En el primero fueron 3,000, después fueron 7,000, y así fueron poco a poco, fueron creciendo esa gran comunidad y llegaron a ser mucha cantidad de personas, de seguidores de Jesucristo. Y hoy en día se puede ver, en Costa Rica antes era un 1%, ya van como por 3,5% en total de creyentes. Va creciendo la comunidad cristiana, va creciendo la iglesia, va creciendo las congregaciones, y todos bajo ese mismo mover del Espíritu Santo y creer en Jesucristo. Y así el Señor va a seguir haciendo cosas grandes hasta que Él vuelva a esta tierra en el nombre de Jesucristo. Vamos a despedirnos con una pequeña oración en el nombre de Jesucristo, para que sea Él tomando todas estas cosas de la lectura del día de hoy, de la profundidad que le dimos al estudio, al escudriñar esa palabra, para que sea efectiva, sea real, sea un hecho realizado en nuestras vidas en el nombre de Jesús, y que sea Él llevándonos a los lugares donde Él quiera llevarnos, que nos dé el poder, la autoridad para primero hablar en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestro entorno, en nuestra familia, y luego que nos comience a mover más allá en el nombre de Jesucristo. Que los milagros, los prodigios y las señales sean hechas alrededor de nosotros en el nombre de Jesús por medio de su Santo Espíritu, y que también la llenura del Espíritu Santo nos active en esos dones maravillosos de su Santo Espíritu, la lengua, las visiones, la profecía, los sueños, en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, venimos dándote las gracias, Señor Dios, por permitirnos hoy, Señor, estar en este lugar, a esta hora, en este momento, Padre, compartiendo acerca de tu palabra, acerca de los hechos que fueron una realidad, Señor Dios, Padre, plasmada en el libro de la Biblia, Señor Dios, Padre, la cual escudriñamos hoy, Señor Dios, en este tiempo, Padre, Señor Dios, para conocer, Padre, a profundidad, Señor Dios, todo lo que ahí está escrito, y entendiendo, Señor Dios, que tú tienes, Señor Dios, una directriz, Señor Dios, a través de tu palabra, Señor Dios, Padre. Te damos gracias, Señor Dios, Padre, por esas directrices, Señor Dios, de primero ser llenos, Señor Dios, del Espíritu Santo, ser activos, Padre, Señor Dios, en ese fuego, Señor Dios, del Espíritu de Dios, Padre, y que podamos, Señor Dios,
a través de esa llenura, Señor Dios, usar los dones, Señor Dios, que tú has repartido, Espíritu Santo, como has querido, como te ha placido, esos dones de lenguas, esos dones de profecías, esos dones de sueños, de visiones que hablan en esa palabra, Padre, que hacen referencia a Joel, Señor Dios, que hacen referencia, Padre, que no solo fue en los tiempos de Joel, sino que en esos tiempos, Padre, aquellos que se arrepintieran de sus pecados, Señor Dios, y que reconocieran a tu Hijo Jesucristo como su Salvador, como el Dios, y que creyeran en Él, Señor Dios, serían llenos de su Santo Espíritu y podrían ir a hacer lo que los apóstoles fueron a hacer a toda ciudad, a todo lugar, a todo rincón, Señor Dios, de la tierra. Padre, llévanos, Señor Dios, donde tu palabra es necesaria, Señor. Llévanos, Padre Santo, Señor Dios, donde tu palabra necesita ser pronunciada para que muchos, Señor, a través del temor que infunde el Espíritu Santo, sean convencidos, sean bautizados, crean en Jesucristo y puedan recibir también la promesa de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Padre, ese sonido, Señor Dios, ese estruendo de la voz del Espíritu Santo, como un viento recio, Padre, Señor Dios, que sea hablándonos, Señor Dios, Padre, y es hermoso, papá, porque ahorita recuerdo que a veces el Espíritu Santo habla como un silbido apacible, pero en ese lugar se movió como un estruendo, como un viento ruidoso, y habla la palabra, Señor Dios, que tu voz es como estruendo de muchas aguas, Señor Dios Padre, como trompeta, Señor Dios. Háblanos, Señor Dios Padre, como lo quieras hacer, Padre, Señor Dios, como aguas, como un estruendo de un viento, Señor, o como un silbido apacible, Padre, porque queremos oír tu dirección, Padre Santo, Señor Dios, donde nos quieras llevar. En el nombre de Jesucristo, Padre, gracias, Señor Dios, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque aquí nos confirma, Señor Dios, que tú cumples las promesas, que prometiste que Jesucristo se iba a ir para que viniera uno con poder y nos acompañara todos los días de nuestra vida, que ese nos iba a recubrir de poder, que nunca nos iba a abandonar, que nos iba a capacitar, que nos iba a consolar, nuestro consolador, Señor Dios, nos iba a capacitar, y eso es lo que está haciendo a través de la lectura de la palabra, Padre Santo. Señor, gracias, Señor Dios, por cumplir la promesa de que el Espíritu Santo vendría, la premicia del reino de los cielos a nuestra vida, y que íbamos a ser llenos de Él, y que íbamos a ser activos con esa llama encendida en nuestra cabeza, como una vela, como una lámpara, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios, ponnos en función, Padre Santo, Señor Dios, al plan, al propósito que tú tienes para con nosotros, Señor Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, papá, por todo lo que tú haces, Señor Dios, harás y seguirás haciendo, Padre. Esperamos, Señor Dios, la venida de tu Hijo Jesucristo, Señor Dios, Padre, de las demás promesas, Señor, que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, me despido en esta noche. Espero que haya sido de su agrado en este programa de tiempo de escudriñar la palabra, en su radio Chailo Internacional, con su siervo y servidor, hermano Juan Argüello. Y estamos viéndonos muy pronto, el otro lunes, al ser las 10 de la mañana, con este programa de nuevo, pero ya en el capítulo 3, para descontar de esos 28, que próximamente serían 25, el programa lo que nos faltaría, viendo las grandezas de Dios, cómo Él cumple lo que promete, cómo Él hace las grandes cosas, cómo todas las personas son convencidas a través de Él, a través del poder que Él ha puesto en nuestras bocas, a través de las lenguas que Él ha puesto en nuestra vida, a través de los dones, a través de las capacidades que Él poco a poco nos va enseñando en el nombre de Jesucristo. Ha sido una bendición para mí estar esta noche esta mañana con usted, hablándole más acerca de la palabra, y esperamos oírnos el próximo lunes, como les digo, con el capítulo 3 en el nombre de Jesucristo. Ha sido un verdadero gusto poder haber leído la palabra con ustedes, compartido lo que el Espíritu me revelaba, lo que pude escudriñar alrededor de esta semana sobre esta palabra, y de verdad es un gran honor estar aquí con ustedes. Y ya me despido en el nombre de Jesús, esperando que usted se encuentre bien, que sea el Señor
guiándolo, cuidándolo, guardándolo y llevándolo a cumplir el plan, el propósito que Él tiene para su vida en el nombre de Jesús. Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Se despide Juan Argüello para servirles en el nombre de Jesucristo. Bendiciones.